Buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Román Manjarres. Soy estudiante del curso de Criminología del segundo semestre. Mi grupo le correspondió el tema del síndrome de Estocolmo. Bueno, el síndrome de Estocolmo es un estado psicológico en el que la víctima del secuestro o la persona retenida contra su voluntad desarrolla una relación de complicidad con su secuestrador. En ocasiones se ha visto que los rehenes pueden acabar ayudando a los captores al alcanzar sus fines o evadir a las autoridades, en este caso la policía. Los síntomas de este síndrome se puede reconocer por sentimientos benévolos, donde estos van evolucionando en atracción, solidaridad y comprensión de las víctimas hacia sus captores. Así, en donde se inicia el mecanismo de defensa de la persona que esté secuestrada. Por instinto, el rehén quiere tener una supervivencia que lo lleva a acercarse al secuestrador. Otra manera de reconocer el síndrome de Estocolmo es que el rehén justifica a su captor al punto de llegar a culpabilizar a otras personas o solidarizándose con su causa de secuestro. Y la otra manera de evidenciar el síndrome es la permanencia de los sentimientos positivos que tiene la víctima de secuestro hacia el captor, incluso cuando ya se dio por finalizado el secuestro. Las características de este síndrome es un mecanismo adaptivo, ya que hay una situación de miedo, de angustia, de peligro, y a veces la víctima de secuestro quiere equilibrar la situación, y a veces esta estrategia puede ser totalmente consciente y voluntaria, pero cuando es inconsciente se habla de este síndrome dicho. Bueno, el secuestrador, en este caso el raptor, somete a su víctima a un estado de terror extremo, por lo que el impulso de la víctima de secuestro es vivir, y se emplea un contexto efectivo hacia intentar controlar la situación, puesto que la víctima de secuestro se hace la idea de que, haciéndose amigo del secuestrador, va a sobrevivir a dicho secuestro, puesto que esta es mi breve exposición. Gracias. Mi nombre es Edgardo Andrés Serpa Diego, estudiante de la Corporación Universitaria del Caribe, SECAR, estudiante de la asignatura de Criminología. En esta ocasión me toca tratar las causas del síndrome de Estocolmo, que es el tema pertinente que nos toca tratar en esta exposición o sustentación. Siendo consecuente con lo que se ha dicho anteriormente por parte de mi compañero y lo que posteriormente se va a poner por parte de otros compañeros, hay que determinar principalmente que este es un fenómeno que se presenta, pero que aún no se ha podido establecer a ciencia cierta sus posibles causas. Pero sin embargo, algunos estudios en psicología
o expertos en la materia han determinado que una de las posibles causas es un sentimiento de cooperación que existe entre la víctima y el victimario. Es decir, la víctima siempre está en un estado de debilidad manifiesto, en un estado de indefensión, cuando es secuestrada o cuando es puesta como un rehén. Es decir, con tal de mantenerse la víctima con vida o mantenerse en un estado óptimo, le permite al victimario acceder a todo lo que ella diga. Es decir, el victimario siempre busca la forma de que la operación se lleve a cabo de la mejor manera y la víctima coopera para que eso sea así, para que eso suceda y que lo ideal en la operación es que las personas salgan ilesas. Otro sentimiento o afecto que se manifiesta entre la víctima y el victimario es la ayuda que recibe la víctima por parte del victimario. ¿En qué sentido de ayuda? Es decir, en lo que concierne a la alimentación, en las condiciones de salud, es decir, si requiere alguna ayuda de medicina, alguna curación, y el victimario presta estas medidas, pues la víctima se va a sentir agradecida y se va a sentir satisfecha. Y también el mismo lapso de tiempo que dura el secuestro también permite mantener una comunicación fluida. Entonces lo cual permite que haya un afecto que aún los psicólogos no se, no, no se entiende por qué sucede. Pero sin embargo hay ejemplos y ahí a través de la historia de la humanidad se han presentado diversos casos, como el que sucedió en Suecia, en la ciudad de Estocolmo, donde una persona entró a un banco y tuvo como rehén a una joven de 23 años y la joven cooperó, eh, tuvo gran afecto con el victimario. Entonces se produjo esta situación y desde ese entonces la ciencia de la psicología ha tratado de estudiar estos casos, porque a ciencia cierta no se sabe por qué sucede, pero sin embargo que ahí están y que se espera que en algún futuro pues se tengan estudios más profundos en la materia o por qué sucede esta situación. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Kelly Guerra, estudiante de Derecho de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR, y estoy acá, al igual que mis compañeros, para hablarles un poco del síndrome de Estocolmo. Desde el área de la psicología y la psiquiatría, el síndrome de Estocolmo es el término usado para describir el vínculo positivo que algunas víctimas del secuestro desarrollan con sus secuestradores. Este puede ser considerado un trastorno psicológico temporal. Consiste en que la persona establece lazos afectivos con sus secuestradores, ya sea durante el secuestro o tras ser liberado. El síndrome de Estocolmo no necesita un tratamiento específico porque con el tiempo y tras recuperar su libertad, este desaparece. Pero para poder superar el trauma del secuestro, en principio se requiere asistencia psicológica, siendo fundamental reelaborar la situación traumática, las consecuencias que haya causado y trabajar con los mecanismos de defensa que la persona haya adquirido en dicha experiencia. Ahora bien, para algunas víctimas, tras la liberación es muy difícil separarse del secuestrador, por lo que recuperarse de la secuela de las experiencias vividas puede requerir un poco más de tiempo. Algunas de estas víctimas son diagnosticadas con un trastorno de estrés postraumático, siendo lo más adecuado en estos casos el tratamiento basado en la terapia cognitiva.
y el apoyo social, tratamiento farmacológico asignado por psiquiatría cuando el paciente así lo requiere. No en todos los casos se hace este tipo de tratamientos. La terapia cognitiva conductual es el tratamiento psicológico a corto plazo que ayuda a modificar los pensamientos, los sentimientos y el comportamiento negativo de la persona, y suele usarse para tratar la ansiedad y la depresión. Es una forma de entender cómo piensa una persona acerca de sí mismo, de otras personas y del mundo en general, el mundo que lo rodea, y cómo lo que uno hace afecta sus pensamientos y sentimientos. Esta terapia le puede ayudar a cambiar la forma como piensa, cómo actúa, y estos cambios le pueden ayudar a sentirse mucho mejor. Es por eso que entonces concluimos que no es que se necesite un tratamiento específico para este trauma o este tema, pero sí se le pueden acondicionar tratamientos que son de otro tipo de afectaciones y que le mejorarían mucho más su vuelta a su vida cotidiana, su normalidad. Entonces es todo lo que tengo por decirles. Muchísimas gracias por su atención y los dejo con mi compañero. Mi nombre es Eugenio Manuel Jiménez Mesa, estudiante del curso de Criminología. Nos correspondió a mis compañeros el siguiente tema, el síndrome de Estocolmo. Como ellos ya lo han definido anteriormente, es una reacción psicológica en la que la víctima de un secuestro o retención en contra de su voluntad desarrolla una relación de complicidad y un fuerte vínculo afectivo con su captor. Pero aparece también dentro de este síndrome de Estocolmo el doméstico, aquella mujer, aquella madre de familia que es maltratada por su esposo y digamos que justifica ese maltrato hacia ella. Es casi que una especie de secuestro también. Pero también aparece el síndrome de Lima, que es totalmente contrario al síndrome de Estocolmo, que es donde el secuestrador se enamora a quien ha retenido a la fuerza. Entonces, la pregunta precisa es la siguiente. En cuanto al síndrome de Estocolmo, que si la persona comete un delito bajo esta enfermedad o trastorno, ¿responde o no penalmente? Claro que responde penalmente. Y en el Código Penal está tipificado. ¿Por qué? Porque esto es un secuestro y la persona no está actuando bajo libertad, no está actuando bajo su arbitrio. Por ende, esto es un secuestro y esto se penaliza en Colombia. El secuestro es una práctica recurrente en todo Colombia y no solo por el aspecto de obtener dinero, sino simplemente para obligar a una persona o a un grupo a realizar actos que beneficien al criminal. De esta forma no solo se considera secuestro cuando se retenga a una persona con fines lucrativos, sino cuando se le impida su movilización. Por lo tanto, hay dos clases de secuestro, como aparece en el Código Penal colombiano. En el artículo 168 y en el artículo 169 se define qué es el secuestro simple y el secuestro extorsivo en Colombia. ¿Qué es secuestro simple? Se define como aquella práctica que tiene como fin arrebatar, sustraer, retener o ocultar a una persona con propósitos distintos del secuestro extorsivo. El que incurre en este acto de secuestro simple recibirá una pena que va desde los 10 hasta los 20 años de cárcel y una multa que va desde los 600 hasta los 1000 salarios mínimos legales vigentes. Así lo establece el artículo 168 del Código Penal colombiano. El que con propósitos distintos a los previstos en el artículo arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona incurrirá en prisión de 192 a 360 meses y una multa de 800.000 a 500 o 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Y secuestro extorsivo, ¿qué es? Tiene como fin el de exigir o sacar algún provecho de la retención ilegal de una persona, incluso si se hace con fines políticos o publicitarios. El que realice esta práctica recibirá una pena de 18 a 28 años de prisión y una multa de 2.000 hasta 4.000 salarios mínimos legales vigentes penales establecidas en la ley antes mencionada en el artículo 169. Por lo tanto, el síndrome de Estocolmo es un secuestro. Lógicamente se está penalizando a quien, o sea, el secuestrador, no la persona que está sufriendo la enfermedad del síndrome de Estocolmo, porque ella está precisamente siendo coaccionada de su libertad. Muchas gracias, Dios los bendiga. Muchas gracias, profesor, por esta oportunidad que nos da. Bueno, mi nombre es Daniel José Calderón Rosales, estudiante de la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR, estudiante de la asignatura de Criminología. Siguiendo con la línea de mis compañeros, les voy a hablar de una noticia del trastorno ya antes mencionado. Mayerly Santos Calderón se habría enamorado de su secuestrador. El hecho habría ocurrido en Santander. El pasado domingo 14 de julio, la policía rescató a Mayerly Santos Calderón, la esposa de un palmicultor, que fue secuestrada el 28 de mayo en el municipio de Sabana Torre, en una residencia del barrio Kennedy, al norte de Bucaramanga. La mantenía retenida un hombre identificado como Ricardo Taraza Martínez, quien ya había estado en la cárcel por secuestrar a un comerciante santanderiano en el 2003. Durante la audiencia de legalización de captura de este hombre, la fiscalía reveló unas cartas que fueron encontradas en el lugar de retención, al parecer escritas por Mayerly para su secuestrador, donde le manifiesta su amor. Y las cartas decían lo siguiente: amor, nunca imaginé de que estas lágrimas surgiera un amor tan grande y especial como este. Aunque la forma en la que nos conocimos no fue la más apropiada, le doy gracias a Dios por todo esto. Cada día te amo más. El general Manuel Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó la existencia de estas cartas que fueron encontradas durante el allanamiento. Aportamos las cartas encontradas a la diligencia. Sobre el contenido, la interpretación la deben dar los profesionales especializados sobre el tema, enfatizó el general Vázquez. En otro fragmento de la carta, ella le decía que lo perdonaba, pero le pedía seriedad. Soy capaz de perdonarte el hecho de que me hayas raptado, a pesar de saber que estoy aquí en esta selva en contra de mi voluntad. Jamás te guardaría rencor y no sería capaz de hacerte daño, pese el daño que me has hecho a mí y a mis seres queridos, enfatizó. Las primeras palabras de Mayerly cuando la liberaron fueron justamente para darle las gracias a sus captores porque no la trataron mal. Doy gracias a esas personas que me cuidó, que era quien me tenía en cautiverio. No puedo decir nunca que me maltrataron ni que fueron violentos conmigo. Al contrario, dentro de lo que se puede vivir en cautiverio, fueron bien amables conmigo, enfatizó Mayerly. Según el psicólogo forense Belisario Balbuena, la mujer puede estar sufriendo de un trastorno conocido como síndrome de Estocolmo, que consiste en enamorarse de su secuestrador. Puede ser un medio inconsciente de supervivencia por parte de la víctima con respecto a su captor. Otra causa también puede ser los aspectos de la personalidad que tenga la mujer y sienta atractivo a su captor, enfatizó Balbuena. Bueno, aquí concluimos esta exposición. Espero de que sea de su agrado y bendiciones para todos.